Saludos, licenciado y compañeros. Nosotros somos el grupo número 4 que les vamos a hablar acerca de la Ley de Contratación del Estado del artículo 211 y 263. Bueno, mi nombre es Lester Fernando Herrera y me tocará hablar sobre la sección de recepción de obras y liquidación de contratos. El artículo 212 habla de la liquidación. Cuando hablamos de una liquidación es la finalización del contrato, el pago por la finalización del contrato. Y en el artículo mismo pues establece algunos requisitos que se deben cumplir para esta liquidación. En el artículo 213 del inventario de bienes, pues ahí se hace un conteo del total de las obras. En este total, cuando se obtiene, pues posteriormente se realiza un registro correspondiente. Y en este registro, pues ahí se estipulan los costos, más que todo. Y si se cumplieron o se realizó de manera concreta lo que la obra implicaba. El siguiente dispositivo. En la supervisión, pues en la supervisión, en el artículo 216 de la sección E, que dice supervisión del contrato, pues en este habla de que hay ciertos requisitos para llegar a ser un supervisor. Y dice que las funciones de un supervisor en el contrato se ejercen en el caso de las obras públicas por medio del supervisor de la administración. También es importante saber que una supervisión es una observación regular y registro de las actividades, si estas están ejecutadas de manera correcta o no. Y en el 217, pues aquí estipulan de cómo se va a llevar a cabo la supervisión. Y en uno de los apartados especifica que el supervisor tiene que hacer o tiene que demostrar con fotografías el avance de las obras. También tiene que documentar incumplimientos que se van dando y también si hay quejas sobre el incremento de costos. Todo esto lo estipulan los apartados. Mi nombre es Jocelyn Marbella Castillo y ahora les voy a hablar acerca de la sección E de supervisión del contrato. El artículo 218 habla acerca de las obligaciones que deben de tener los supervisores y estos están obligados a presentar informes mensualmente que ayuden a garantizar una organización cronológica al órgano responsable de la contratación o con la frecuencia u oportunidad que fuera requerida, debiendo ser presentado con la mayor celeridad cuando trate de situaciones que puedan afectar el cumplimiento del contrato. Estos deben buscar el ganar-ganar, es decir, buscar un equilibrio entre contratista y supervisor. Asimismo, el supervisor, como tiene obligaciones, debe de tener responsabilidades y esto lo manifiesta en el artículo 219. Las responsabilidades, los supervisores serán responsables ante la administración por las acciones u omisiones que le fueran imputables en ejercicio de sus funciones, mediando negligencias o dolo, que el dolo se conoce cuando hay, por decirlo así, alguna anomalía o alguna corrupción. Cuando así ocurra, el órgano responsable de la contratación ordenará la investigación que corresponda de acuerdo con lo previo en el artículo 79 y procederá conforme a lo establecido en el artículo 214 en el párrafo segundo que describe el artículo 84, el cual habla acerca de los requisitos previos que daré lectura. La contratación de servicios de consultoría será precedida de la base de concursos y de los términos de referencia correspondientes, además de la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, les voy a hablar acerca del capítulo 2 en la sección A de las disposiciones generales, enfatizando en el artículo 221, el cual habla acerca de los bienes usados, el cual establece la prohibición de compra de bienes usados que se refiere al artículo 84 de la ley. No es aplicable, este artículo no es aplicable a las municipalidades cuando se trate de maquinaria o equipo que requiera para el cumplimiento de sus funciones, pero sí es aplicable en el Estado. Y esto se viene a ver reflejado en la compra de los hospitales móviles de esta actual pandemia. Asimismo, en la sección B habla acerca de la ejecución en el artículo 223, el cual habla de la entrega de los bienes. La entrega de los bienes se considera
realizada cuando la administración efectivamente lo reciba, verificando su calidad, especificaciones y las demás condiciones previstas en el contrato. Es decir, que hasta que los bienes estén entregados en la administración y sean revisados, conformemente se considera que ha sido hecha la entrega. La recepción tendrá carácter provisional. Este provisional significa que no tiene un tiempo límite, de la cual se levantará acta, quedando los recibos o constancias que se firmen sujetos a la recepción definitiva. Bueno, en continuidad de la sección mencionada por Marbella está lo que es la creación de una comisión especial. Esta comisión está conformada por 3 miembros designados de la administración, todo para velar por una buena supervisión en la contratación de bienes. También en el artículo 227 habla de una garantía de calidad que debe cumplir estos contratos. Entonces aquí debe velarse porque la calidad de los servicios sea alta. Y como lo mencionaba la compañera Marbella, no deben de ser usados, sino que deben de estar nuevos. Y en el siguiente artículo hablamos de las inspecciones. Aquí corresponde al órgano responsable de la contratación la facultad de inspeccionar y de ser informado cuando lo solicite. El proceso de fabricación y elaboración de los bienes que deben ser entregados en ejecución del contrato, pudiendo ordenar o realizar por medio del personal que designe. También habla en el 235 el cumplimiento de los contratos. El órgano responsable de contratación determinará si la presentación realizada por contratista se adjunta a los términos de referencia y demás prescripciones, como en el artículo 64 de la Ley de Contratación del Estado, establece ya ciertos términos en la contratación de un servicio, como en el caso de los hospitales móviles que mencionaba nuestra compañera, los diseños técnicos, servicios de ingeniería, financiamiento, entre otros. Entonces queda ejemplificado un poco de que esto se rompió en términos de pandemia, donde no se cumplió con la contratación de los hospitales móviles y los demás productos comprados, adquiridos en tiempos de pandemia. Lo dejo con mi compañera Carmen. Saludos compañeros y licenciados, mi nombre es Carmen Castro y les hablaré sobre estos capítulos. Artículo 236, el precio. El precio de los servicios y su modalidad de pago se establecerán en el contrato observando lo previsto en el artículo 96 de esta ley. En el artículo 96 de esta ley hace referencia que el órgano responsable de la contratación podrá comprobar los datos de la precalificación del contratista preseleccionado antes de decir la adjudicación del contrato con arreglo de los mismos criterios de evaluación en que hacen referencia los artículos precedentes. Artículo 238, Constitución de garantías. Esto quiere decir que las garantías constitucionales se definen como los medios o instrumentos con la Constitución Nacional pone a disposición los habitantes, para sostener y defender sus derechos frente a las autoridades, individuos o grupos sociales. En el artículo 239, responsabilidades cubiertas. La garantía de mantenimiento de las ofertas Esto quiere decir que los interesados en participar en una licitación pública o privada deberán garantizar el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la oferta mediante el otorgamiento de una garantía equivalente al más por menos de 2%. En el artículo 240, que es el reajuste de garantías, cuando se encomienden modificaciones que implican aumento del monto del contrato, el contratista deberá ampliar por un 5% el aumento de esta garantía. Les dejo con el siguiente compañero. Buenas noches, compañeros y docentes. Mi nombre es Sauri Samira Hernández y les voy a hablar sobre el artículo 241 que hace referencia a las instituciones garantes, que dice que para la garantía se acepta por la administración las instituciones garantes y que éstas deberán cumplir ciertos requisitos. Las instituciones garantes son aquellas que incurren en una responsabilidad y un deber legal de prevenir cualquier infracción ante la administración pública. Estas tienen diferentes requisitos que van desde no tener moras con la administración pública, estar en buen estatus económico, es decir, que no estén en liquidación forzosa,
también no estar suspendido su permiso de operación, pudiéndolo mencionar así, entre otras. Posterior podemos encontrar el artículo 243 que menciona algunos tipos de garantías que van desde las extendidas por instituciones bancarias, dice fianzas extendidas por compañías de seguros, cheques certificados a la orden de la administración contratante, pero menciona un último que son los bonos del Estado representativos de obligaciones de la deuda pública que fueron emitidos en conformidad con la Ley de Crédito Público. Este último, según lo mencionado por el artículo, debe estar inscrito o debe hacerse válido por el Banco Central de Honduras y mencionarse de la cantidad del precio y que este funciona como garantía. Ahora bien, pasando a lo que es la cesión del contrato y subcontratación, veremos el artículo 248 que hace referencia a lo que es un efecto de la cesión, entendiendo esto como la renuncia de una posesión o de un derecho a favor de alguien más, ya sea una persona jurídica o natural. Entonces dice que el cesionario será responsable de la ejecución del contrato ante la administración, debiendo constituir o renovar a favor de esta las garantías previstas en esta ley y mencionadas anteriormente, y la cesión no podrá en ningún caso la negociación del contrato. Entonces, entendiéndolo así, cuando ocurre una cesión, la persona que recibe a favor este derecho se ve obligada, número uno, a inscribir previamente en el registro de proveedores y contratistas del Estado, como lo menciona la ley, y después dice que de ocurrida la cesión debe de existir un registro de contratos según el artículo 173, y que recordando de que este mantiene la responsabilidad el cesionario y también de que no implica una nueva negociación. Para efectos de su contratación se menciona el artículo 249 que hace referencia a que como lo podíamos observar, en un contrato el contratador o el contratista principal es el que absorbe todas las responsabilidades del contrato, es decir, las subcontrataciones o si se contrata a otra persona para un trabajo que se le había asignado al contratista principal, el contratista principal es el que asume todas las responsabilidades. Mi nombre es Dulce González y vamos a continuar con el artículo 250 que habla sobre las restricciones y dice que las restricciones solamente le corresponde a la persona que hizo la ejecución. Ahora pasando con el siguiente tema que es la suspensión y resolución del contrato. Vamos con el capítulo número 1 que es la suspensión, normas generales, artículo 251 y dice que la suspensión será temporal, parcial o total, afectando únicamente solo una de las partes. Una resolución, la suspensión debe tener lo que es acta de mejorar la constancia del acto administrativo, causas y efectos de parte de la totalidad de las prestaciones contrarias. También tiene que tener lo que es la descripción y medición de las unidades de obras y los materiales que se encontraron almacenados. Ahora pasamos a lo que es el artículo 253 del capítulo 2, resoluciones. Y dice que la resolución solo se podrá hacer mediante la ley de 3 formas. Cuando fuere acordada por ambas partes, por incumplimiento de cualquiera de las dos partes, cuando una modificación alcance un poco más del 20%. Ahora el artículo 254 habla sobre el incumplimiento por la administración. Este artículo menciona que cuando una de las dos partes tenga un contratiempo, tenga una causa indefinida con la otra parte, entonces esta parte debería de pagar sobre las causas y efectos que le causó hacia la administración contraria. Hola, les saluda Ninoska y les voy a hablar acerca del artículo 255, que nos habla acerca del incumplimiento del contratista. Esto nos quiere dar a entender que si el contratista incumple con algún atraso, entonces la administración debe de aplicarle alguna multa, porque esto debe de ir previsto en lo que es el contrato de ejecución del cumplimiento. Seguimos con el artículo 258 que nos habla de la disolución de la sociedad mercantil. Asimismo, se da por la resolución de contratos y también se deben de asumir obligaciones en cuanto en la administración. Después de que estas obligaciones sean ejecutadas, dentro de 10 días hábiles después de la fecha. Además de que esto nos puede dar a entender que los derechos pueden ser a favor de la administración al finalizar una disolución del procedimiento de la liquidación.
Seguimos con el artículo 260, que nos habla de la resolución del mutuo acuerdo. Esto nos quiere dar a entender que en caso de que se dé una solicitud, debe ser por la comisión evaluadora del órgano responsable. Esto también se debe de dar por escrito y debe de agregarse al expediente. Siguiendo con el artículo 261, que es necesario hacer énfasis en lo que es la resolución del contrato, ya que este se toma en cuenta la opinión de la asesoría legal, además de que se debe de dar la notificación ya mencionada. El último artículo es el artículo 263, que nos habla de la resolución motivada por causas especiales. Este artículo se debe de tener muchos cuidados porque se tiene que establecer efectos después de esto, y ya después en la resolución de contratos y en el área de la oficina de contratos, culminando con que se le debe de tener en cuenta la naturaleza y características de las técnicas y también de los servicios en cuanto a la consultoría de la administración. Esto ha sido todo por parte de nuestro grupo. Muchas gracias por su atención.